Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Ahora tenemos en la línea al doctor Alberto Campodónico, jefe de cuidados intensivos de la clínica Kennedy. Pero usted podría dar algunas recomendaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Durante los primeros días, es decir, desde el primer día que comienza usted con los síntomas, es decir, después del periodo de incubación, usted ya debe tomar no solamente las medicaciones que le van a disminuir la replicación o la duplicación del virus, sino que también va a tener que utilizar una medicación que le va a servir como antiinflamatorio y va a servir como un medicamento para lo que es los trombos, la prevención de los trombos y la prevención de los coágulos. Con el auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Mave, Crear, Beris, Nivea, Municipio de Guayaquil y Cruz Roja Ecuatoriana. Continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Ahora tenemos en la línea al doctor Alberto Campodónico, jefe de cuidados intensivos de la clínica Kennedy. Mi querido doctor, bienvenido acá a la Casa de Fuego. Buenas tardes, estimada María. Muchas gracias por la invitación a su prestigioso medio de comunicación. Y bueno, aquí estamos a las órdenes. Yo soy médico clínico intensivista de la ciudad de Guayaquil, de la clínica Kennedy de la Alborada. Usted realmente está donde las papas queman, no hay duda. Porque ahí está pasando todo. Cuénteme las nuevas manifestaciones del COVID-19. Formación de trombos, coágulos de sangre, pues en órganos importantes. Cuénteme cuáles son las manifestaciones que están recién conociendo sobre este virus y la forma de comportarse en el ser humano. Sí, bueno, definitivamente, como sabemos, los síntomas iniciales de fiebre, de dolor de garganta, de rinorrea, falta de pérdida de olfato, de gusto, malestar general, son los iniciales cuando el virus está a nivel de la faringe o de la garganta. Después este virus baja a los pulmones y ahí es que viene el problema. Usted comienza con fatiga, sed de aire o disnea, y antes se consideraba que la disnea era solo por neumonía, porque igual la neumonía viene desde la base, en arco hasta arriba, y después se disemina a nivel de todo el pulmón y después va al otro pulmón. Ahora se sabe que aparte de la disnea, hay el fenómeno de los trombos o los pequeños coágulos que se van desde las extremidades inferiores o desde la aurícula del corazón y se van dirigidos hacia el pulmón, hacia lo que es el corazón, hacia lo que es el cerebro. Entonces, si es a nivel de pulmón, usted los coágulos no los ve, pero se van dirigiendo hacia las pequeñas arterias, hacia las venas del pulmón, van tapando y van necrosando, mejor dicho, van obstruyendo lo que es esa vía sanguínea del pulmón y posteriormente se obstruirá la vía aérea del pulmón, es decir, el intercambio del alveolo con el capilar, es decir, el oxígeno con el dióxido de carbono. Y cada vez que van más trombos, cada vez el área funcional del riñón será de menor cantidad. Es decir, usted va a tener un pulmón que no funcionará al 100%, sino que funcionará al 20% o al 30%, y viene su colapso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones le damos a la gente que nos está escuchando para no llegar a estas etapas? Porque sabemos que esta es una etapa final. Claro. Pero claro, es la etapa que usted maneja, ¿no? Es la etapa que usted maneja. Pero usted podría dar algunas recomendaciones en relación a esta etapa. Doctor, hola. Hola. ¿Está ahí, doctor? Ahí lo escucho. Hola. Houston. Ahí está. Sí, le escucho. Ya, perfecto, doctor. ¿Me escuchó la pregunta? Sí, claro que sí. Como usted me indica, realmente nosotros recibimos los pacientes con un 60, 70, 80% de afectación del pulmón. Pero lo ideal, como en todo, es la prevención. Entonces, ¿cómo nosotros podemos prevenir llegar a esta etapa que sabemos que los pacientes, que todos los pacientes cuando se llegan a la afectación pulmonar la van a tener? Es decir, todo paciente va a tener su tromboembolismo en mayor o menor grado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Durante los primeros días, es decir, desde el primer día que comienza usted con los síntomas, es decir, después del periodo de incubación, usted ya debe tomar no solamente las medicaciones que le van a disminuir la replicación o la duplicación del virus, sino que también va a tener que utilizar una medicación que le va a servir como antiinflamatorio y va a servir como un medicamento para lo que es los trombos, la prevención de los trombos y la prevención de los coágulos. Entonces, esta medicación nosotros la podemos encontrar fácilmente. ¿Por qué? Porque es una medicación que es por vía oral, no es subcutánea, no es inyectable, no es intravenoso, y
es una medicación que tiene muchos años en el mercado. Lo que pasa es que desapareció. Antes se llamaba Varidasa y es la streptokinasa streptonordasa. Actualmente ya se llama Mutose y uno lo puede tomar, es una combinación de los dos medicamentos y usted lo puede tomar una tableta cada 6 horas por 7, 10 días, el tiempo que dure el primer estadio, es decir, la etapa 1. Entonces, este primer estadio de lo que es la hipercoagulabilidad o el hecho de poderse formar trombos, entonces usted lo elimina la posibilidad o lo disminuye la posibilidad al tomar por vía oral este medicamento, que aparte de esto es antiinflamatorio. Ya, lo de la Varidasa para mí es totalmente nuevo, lo cuento. Primera vez que aplican este protocolo. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Mire. ¿La Varidasa cuál es? O sea, ¿qué es? O sea, ¿es un antiinflamatorio y además qué? Sí, es un antiinflamatorio y es un antitrombótico. Entonces, como antiinflamatorio, usted dice, ¿qué antiinflamatorios podemos utilizar en el COVID? Ajá. Todo el mundo usa paracetamol, pero el paracetamol también tiene efectos colaterales. Por eso se contrarrestan esos efectos colaterales con la N-acetilcisteína, que es el flimosil. Entonces, nosotros decimos, utilizamos los AINES, que son los antiinflamatorios que todo el mundo conoce, que es el diclofenaco, que es el naproxeno. No deberíamos utilizarlos porque nos pueden bajar las plaquetas. Y si usted va a tener un estado después de trombosis, no conviene que bajen las plaquetas, porque usted va a sangrar. Entonces, AINES descartado. Por otro lado, vamos a usar corticoides que son para desinflamar. Debemos utilizar estos corticoides ya en la segunda etapa. Va a tener ya un pulmón bastante inflamado y va a necesitar medicación intravenosa para desinflamarlo, que son los corticoides intravenosos, como la metilprednisolona y la hidrocortisona. Pero en un primer estadio no es tan adecuado, porque si usted se excede del valor que va a utilizar en corticoides, también puede bajar el sistema inmune. Entonces, si no podemos utilizar el uno y el otro lo dejamos para después, tendríamos que tener una tercera alternativa, que vendría a ser a la vez antiinflamatorio y a la vez un antitrombótico. Y esta es la streptokinasa streptonordasa. Esta es la tercera alternativa y es la que sería la última, porque no habría más. Claro, es que no hay más. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar, la variedad como tal desapareció hace años en el mercado. Sí, así que se me lo iba a nombrar. Sí, bastantes años. Entonces, ahora viene de Corea del Sur este proyecto. Y afortunadamente, somos los únicos en Sudamérica que lo tenemos por el momento. Y aparte de Corea del Sur. Entonces, yo estuve buscando un producto que me sirviera en este aspecto y lo encontré más o menos hace 3 semanas. Entonces, comencé a usarlo en todos los pacientes, tanto a nivel inicial, que los pacientes que me consultan por teléfono, por videollamada y recién tienen los síntomas, todos estaban, por lo menos 100 pacientes les receté, y los que estaban ya en hospitalización, los que ya iban mejorando su parte respiratoria, se los receté también por vía oral. Doctor, ¿y de dónde sacó esa información? ¿De dónde pudo usted rescatar ese proceso que realmente también es nuevo, no? O sea, lo que pasa es que yo estuve revisando el hecho de la necesidad de buscar un antiinflamatorio y anticoagulante. Entonces me puse a revisar las guías a nivel de Estados Unidos. Yo tengo amigos en Boston con los cuales yo comparto siempre información, porque yo expongo allá, ellos vienen acá también. Entonces revisamos las guías y lo que encontrábamos fue solamente las heparinas fraccionadas, es decir, heparina como tratamiento para lo que es la hipercoagulabilidad y para prevención. Pero poner en casa poner una heparina subcutánea y yo busqué la alternativa en tabletas, porque dije, bueno, necesito otro tipo de antitrombóticos. Busqué antitrombóticos, entonces encontré lo que es streptokinasa streptonordasa. Y me recordé hace años que yo utilizaba la varidasa, ya no hay, y le busqué el nombre hasta que lo encontré, y es el Mutose. Entonces ya como encontré, comencé a darle a los pacientes. Y bueno, y en las farmacias dice, es un medicamento de fácil acceso, no es caro y... ¿Perdón? ¿No es caro y...? ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola, doctor? No, sí me escucho. Ahí lo escucho. ¿No es caro? Y sirve para la finalidad que yo lo requería. Es decir, como prevención para la trombosis y antiinflamatorio. Entonces, porque usted, por ejemplo, si no usaba el paracetamol,
utilizaba una inyección, imagínense, de Novalgina, utilizaba lo que es que es la dipirona, la Novalgina, o utilizaba el metamizol, pero hasta que usted encuentre quien le inyecte en esta época de COVID es difícil, ¿no? Entonces o utiliza paracetamol o utiliza otra alternativa. Claro, que sería Varidasa. Que sería, bueno, ya no existe Varidasa, sería Mutose. Mutose. Pero desde los primeros estadios, doctor. Claro, en los primeros estadios, es decir, mire, por ejemplo, el periodo de incubación... En vez del plaquinol o en vez del colufase, ¿no? No. Le explico un poquito. Nosotros, por ejemplo, tenemos el periodo de incubación del virus, que varía entre 4 a 5 días hasta 14 días. En nuestro país el promedio es de 4 a 5 días. Entonces, eso significa 4 días de incubación y al quinto día usted tiene el primer día de síntomas. Entonces usted tiene un día de síntomas, 2 días de síntomas, 3 días de síntomas, 4 días de síntomas, 5 días de síntomas. Y en esos 5 días o 4 días usted va a estar con fiebre alta, 38, 39, 40 grados. Entonces, lo que hablamos del plaquinol, que es la hidroxicloroquina, la acitromicina o en su vez la nitazoxamida, que es el colufase, son medicamentos que sirven ¿para qué? Para que el virus no se duplique tan rápido. Es decir, que en vez de hacer 10 copias, ¿sabe cuántas copias hace el virus en la garganta? De 10.000 a 100.000. Dios mío. Entonces, si usted hace 10.000 copias, va a tener una enfermedad leve, pero si usted hace más de 100.000 copias del virus en su garganta, usted va a tener una enfermedad ya más grave. Claro, entonces, con todo. Claro, yo tomo hidroxicloroquina para no llegar a las 100.000 copias. Llego a las 30.000, por ejemplo. Y ya el virus va atenuando, se va disminuyendo su intensidad, su virulencia, por decirlo así, y usted lo contrarresta con esos medicamentos. Pero usted no está contrarrestando el hecho de poder desarrollar trombos. Solo contrarresta como que lo desacelera el virus con esa medicación. Pero no evita los trombos. Entonces tiene que utilizar otra medicación que sea antitrombótica. Pero hay algo que no me queda claro, doctor, perdóneme. Los trombos se comienzan a formar desde los primeros estadios. Claro, es que lo que pasa es que desde el primer momento que usted tiene, ¿verdad?, un estado de SARS o estado de COVID, usted comienza a elevar el dímero D y la ferritina, que son predictores antiinflamatorios, pero el dímero D es un predictor para la formación de trombos. Entonces, si usted tiene un dímero D que normalmente es hasta 500 y usted ya los primeros días lo tiene en 1000 o lo tiene en 1500, usted definitivamente va a desarrollar trombos pronto. Todos los pacientes, a todos, el primer día se les hace dímero D y el dímero D está alterado en mayor o en menor proporción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir precisamente que ese dímero D llegue a niveles tan elevados que vaya a ser un tromboembolismo pronto. No vamos a esperar que tenga 10 días para recién ahí actuar. Así es, no se puede. Entonces desde el principio, ¿Y este tratamiento continúa durante todas las etapas o no debería llegar a una etapa tan fuerte, pues, no? No, es que ya si, por ejemplo, ya lo soporta. Si usted previno, ¿qué pasó? Usted le dio la medicación para desacelerar el virus y no llegó a los pulmones. Lo desacelera. Claro, le desaceleró y aparte de eso evitó los trombos, entonces usted ya lo detuvo en un primer estadio. Si usted por descuido o porque no tomó medicación llegó a un segundo estadio y ya está en pulmones, usted tiene que utilizar la heparina fraccionada o tiene que usar heparina intravenosa o utiliza la estreptoquinasa pero intravenosa, que se utiliza también para infartos de miocardio. Es decir, el mismo producto que lo estamos usando vía oral lo va a usar usted intravenoso para evitar ya el tromboembolismo como tal. Usted ya lo tiene ahí inicialmente, lo tiene ya formado el tromboembolismo, tiene que combatirlo ya en el segundo estadio de neumonía. Ya no le queda otra opción. Entonces la prevención está cuando todavía puede hacerlo, que es los primeros días. Claro. Yo lo que veo es que aquí hay que moverse rápido con el COVID. No hay que darle oportunidad para que se reproduzca, ya que corre muy rápido. Claro, exactamente. Yo por eso, Mariela, yo he estado haciendo capacitaciones de médicos a nivel de Los Ríos, Manabí, y aquí estuve haciendo una capacitación en el Verdi Ceballos a los médicos, y precisamente uno no tiene que esperar que el paciente venga donde uno, sino uno tiene que ir donde el paciente, en brigadas médicas, detección precoz con el pulso oxímetro para ver la saturación de oxígeno, detección precoz con la temperatura y síntomas, y a esas personas que están en esa casa, darles la medicación a todos, no le va a dar solo al que está enfermo, porque el que está enfermo le va a pasar a todos los demás en esa misma casa. Y así va usted con detección precoz de todos los lugares donde usted va, populares, por ejemplo,
o no populares, áreas rurales, y usted les va a dar la medicación, un kit de medicación. Les da, por ejemplo, la medicación que usted me indicó, la hidroxicloroquina, la acitromicina, y le puede dar el mutose, o le puede dar el paracetamol. Pero ya usted va armado con 2 o 3 medicamentos y se los da a las personas de forma masiva, obviamente bajo prescripción médica, es decir, los médicos van donde ellos. Nosotros no tenemos que esperar que los pacientes vengan a nosotros, porque cuando los pacientes vienen ya están complicados, por lo menos cuando llegan donde mí están complicados. Yo quisiera tener un paciente que no esté complicado para poder hacer prevención, pero he tenido alrededor de 100 y he podido hacerlo. Los pacientes que me consultan cuando recién están con el primero o segundo día de fiebre y están preocupados. Ya con estos protocolos que nosotros conocemos, porque en un principio, como no los conocían, pues obviamente el virus los tomaba. Ya con estos protocolos me imagino que el número de fallecimientos es inferior, doctor. Sí, por supuesto, porque nosotros no tenemos que fijarnos que las estadísticas tengan que ser exactas. Si usted, por ejemplo, logra, aparentemente es el 2% de lo que vendría a ser fallecimientos, pero si usted llega a una terapia intensiva, usted tiene el 80% de posibilidades de fallecer, es decir, unos 2 o 3 pacientes de terapia van a sobrevivir, no más, el resto van a fallecer. Entonces, ¿qué es lo que trata usted de evitar? Que se llegue a ese estadio mientras está hospitalizado. Y cuando está fuera, evitar llegar a hospitalizarse, que es lo que debería de ser. Ok, esa sería la idea de cómo hacerlo. Ok, entonces, en las clínicas, doctor, en las clínicas privadas, ¿cómo va el tema? ¿Está todavía muy álgido? ¿Está todavía en crisis? ¿O ya se puede decir que ya ha atenuado un poco? ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí, cuénteme. ¿Ha atenuado el número de fallecimientos? Sí, ha atenuado el número de fallecimientos, ha atenuado también el número de pacientes que se ingresan por emergencia y a nivel de hospitalización. ¿Y por qué considero que ha atenuado? Porque dos motivos. Porque a nivel de hospitales también ha bajado, yo considero que ha bajado un 20-30% y ya hay camas donde ir, en primer lugar. En segundo lugar, porque el gran número de pacientes que tuvimos inicialmente fue porque... ¿Por qué? Hola, doctor. Hola. Está esa parte interesantísima. Ahí. Sí. El gran número de pacientes fue porque ingresaron a través del aeropuerto. Por ejemplo, en febrero, del 15 de febrero al 29, más de 10.000 personas. Y cuando fue el 1 de marzo al 15, ingresaron alrededor de 14.500 personas provenientes de Italia, España y Nueva York. Ya. Entonces, todas esas personas salieron a la playa, hicieron fiestas, hicieron las graduaciones, sin mascarilla, anduvieron por toda la ciudad, y definitivamente eso es lo que rebotó teniendo el pico, porque una persona contagia a 2.5 a 3 personas, y esas 3 personas contagian a 3 más, y así sucesivamente. Entonces, si usted tuvo alrededor de 14.000, digamos que 20.000, y esos 20.000 contagiaron a 3, tuvo 60.000. Si contagiaron a 3 más, llegó a 100.000 contagiados, más o menos por mediados de marzo. Y esos 100.000, usted le saca el porcentaje de fallecimientos del 5 al 10%, y ahí tiene usted el número de lo que nosotros hablamos, que se logró, que se tuvo de fallecidos, y por eso colapsó el sistema sanitario. Ahorita los aeropuertos están cerrados, pero de todas maneras tenemos que las personas no están respetando el distanciamiento social ni están usando mascarillas. Entonces, definitivamente va a haber un segundo brote, no tan fuerte como el primero, pero va a contagiarse las personas que no lo han estado en un primer brote. Y ese es el problema. El problema es que se va a contagiar mucha gente igual. Sí, o sea, ¿usted también tiene la teoría de que se va a contagiar el 80% de la ciudadanía? No, yo no tengo esa teoría. Yo considero que si las personas van a contagiarse, debe de ser en una forma ordenada. Primero, no deben de contagiarse. ¿Por qué? Porque si usted les realiza pruebas en un negocio, en una oficina, usted tiene, por ejemplo, 10 personas en una oficina, y ya todos se les realizó la prueba rápida o hisopado, entonces usted sabe que, por ejemplo, 4 personas están infectadas y 6 no. Entonces, esas personas que están infectadas no pueden ir a la oficina, tendrán que recibir tratamiento. Porque si todos van a ir a la oficina, los otros 6 se van a infectar. Exacto. Y no sabemos nosotros que si, por ejemplo, ellos en un primer estadio se les da medicación, no sabemos ellos cómo van a evolucionar. Unos podrán estar tranquilos, de pronto serán hasta portadores sanos y no tendrán la enfermedad. Otros desarrollarán algo de síntomas y otros irán a terapia intensiva. Entonces nosotros no podemos estar al azar. Es que claro que es una ruleta rusa. Una ruleta rusa. Uno no puede ni siquiera pensar en contagiarse porque no sabes cómo vas a desarrollar el virus.
Claro, porque usted, por ejemplo, tiene 50 años, pero es diabético y se maneja con 300 de glucosa. Y entonces, si es diabético, usted va a tener un factor más para poder desarrollar una enfermedad de COVID bastante más agresiva. Y aparte de eso, por la edad de paso de los 60 años, va a poder desarrollar una enfermedad más agresiva. Y aparte tenemos el factor suerte, al azar. ¿Por qué? Porque si tenemos 30 diferentes tipos de cepas, y una cepa, por ejemplo, no es leve, y la otra cepa es 200 veces más fuerte que la que es leve, si usted le tocó la que es 200 veces más fuerte y es diabético, usted termina en terapia. Termina rápido en terapia. Porque ¿Y la carga viral, doctor? La carga viral definitivamente depende de qué, de que usted o esté en contacto, si usted está en contacto con objetos solamente, o de pronto tocó a una persona, pero puede usted desarrollar una carga viral baja y poco a poco irá desarrollando anticuerpos. Pero si usted sale a la calle y está en contacto con uno, con dos, con tres, con cuatro, 5 personas que sí están infectadas y le tosen, por ejemplo, o estornudaron por ahí y está en el ambiente, usted va a recibir una carga viral mayor. Y esto depende también de la mascarilla, porque si 2 personas tienen mascarilla, el contagio puede ser el 2%, entonces usted tiene que tener distanciamiento social. Si usted tiene una persona con mascarilla y la otra no tiene mascarilla, entonces la persona con mascarilla se puede contagiar hasta en un 70%. ¿Hasta en un 70%? Es altísimo, sí. Porque igual o sea que la mascarilla persona, no es que te cubre tanto, pues, entonces. Claro, excepto las N95, obviamente. Si usted usa una quirúrgica, le cubre hasta cierto punto y la otra persona le habla, la otra persona le puede toser, manda partículas y usted, por ejemplo, le cayó en su ojo y usted se contagió. Porque en la calle no va a andar con gafas, sino que anda con su mascarilla y esa otra persona le contagió a través de las mucosas. Entonces, y en cambio, si las 2 personas no tienen mascarilla, las 2 personas se contagian al 100%, o la otra persona se contagia al 100%. Entonces, esa es la importancia de utilizar las mascarillas. Si no hay mascarilla... ¿Y las quirúrgicas no te protegen tanto, doctor? No protegen tanto, pero acuérdense que no necesariamente usted tiene que toserle en la cara, ¿verdad? Sino que al hablarle y le entra por su ojo, ya usted se contagia. Por las mucosas. Y le puede dar conjuntivitis y ya se contagió. Y entonces, definitivamente, las mascarillas protegen, es verdad, pero si las 2 personas, o 3, o 5, o 10 usan mascarilla, ahí usted evita mucho la carga viral. Y definitivamente tendremos que evitar esa carga viral hasta que haya la vacuna. Es así. Ahora, ¿a usted le parece entonces bien la medida del gobierno de hasta el 16 de junio no levantar el problema sanitario? Yo creo que es una buena medida. ¿Sabe por qué? Porque hay poblaciones en las cuales están ya, por decir, de la mitad o un poco antes de la mitad para adelante, como la de nosotros. Y hay otras poblaciones que están iniciando el problema, como es en Manabí, es en Puerto Viejo, es en Manta, ¿verdad? Que están también iniciando a nivel de Babahoyo, o están un poquito más del inicio. Y en Quito, que están por iniciar. Entonces, usted no puede catalogar a todos por igual y decir el semáforo se va aquí en rojo, en verde acá, en amarillo, sino que yo considero que el estado de emergencia debe ser global hasta que usted pueda salir ya por lo menos en un 70-80% de la emergencia. Y si usted analiza otros países en los cuales ha habido pandemia, y hasta un poco menos que la de nosotros, el tiempo que ellos se han mantenido es mínimo 3 meses. Mínimo 3 meses, ¿no? Claro. Entonces, analizando España, por ejemplo. O Italia, pero bueno, ya es otro nivel ahí, pero nosotros no estamos tan lejos porque por número de habitantes tenemos una alta mortalidad. Pero me preocupa porque si en España y Italia fueron 3 meses, con el sistema sanitario que hay allá, en Ecuador con el sistema sanitario que hay acá. Es complicado, acá lo que nos queda, y a nivel rural, imagínense que las personas no tienen mascarilla o no hacen distanciamiento social, tenemos mucha gente a nivel del área rural, aquí mismo en Guayas. Entonces, si la gente no respeta eso, definitivamente puede, como expresó la OPS el día de ayer, la Organización Panamericana de la Salud, que a nivel de Sudamérica, y entre ellos nuestro país Ecuador, no deben de levantar lo que es las medidas hasta poder tener un poco más de tiempo y poder ver cómo va realmente la curva. Es que nosotros mismos no sabemos cómo va la curva porque no tenemos la cantidad suficiente de pruebas para poder determinar eso. Y si usted quiere hacer un muestreo de la población, que tiene 2,5 millones,
¿cuánto sería un muestreo adecuado? Por lo menos un 5% a 10%, ¿verdad? Entonces, si son 2 millones, ¿cuánto es el 5%? Serían 100.000 pruebas mínimo para poder establecer una curva. Y creo que llegamos a las 30.000 recién. Recién a las 30.000, pero estamos avanzando en eso también, ¿no? Sí, recién a las 30.000. Entonces, cuando lleguemos a las 100.000, podemos tener una idea. Pero más que todo, no es solamente tomar de ciertas áreas, sino de tomar de todas las áreas que son populares en Guayaquil. Y ahí se puede establecer un mapa, lo que llamamos mapa de calor, por lo que es inteligencia artificial. Y ahí usted puede saber dónde está y dónde no está. Claro, determinar, dónde están las áreas de calor. Sí, yo creo que hay empresas que ya lo han lanzado, ya lo tenemos en redes sociales, ¿no? Por supuesto. Supuestamente las etapas de calor están más en el sur ahora, en el sur de Guayaquil. Exactamente, pero también usted tiene la parte de calor a nivel de Monte Sinaí, lo tiene a nivel de Bastión Popular, lo tiene a nivel de Pascuales. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Que todas esas personas hay que darles tratamiento. Usted no puede decir, aquí le doy, aquí no le doy, aquí le doy, aquí no le doy. No podemos saltarnos ese porcentaje, sino que todas las personas deben recibir tratamiento, obviamente por parte del médico. Eso es importante porque el médico determinará, a usted le doy hidroxicloroquina, a usted le doy ivermectina, que es el otro medicamento también, que es bastante bueno en los primeros estadios, o usted le doy, por ejemplo, motose, o usted le doy acitromicina, pero ahí ya el médico decide. Pues, ¿verdad? Ya, ¿y de qué depende eso, doctor? Bueno, es lo que yo le decía, el kit básico de 3 medicamentos. Pero depende pero ¿de qué depende qué te den? Porque no te vas a meter todo, pues. No, pues, por ejemplo, usted puede hacer combinaciones. Tiene usted un corticoide bioral, le utiliza la ivermectina y le utiliza el flimosil. O puede utilizar la combinación, la más conocida, que es hidroxicloroquina, acitromicina y un antiinflamatorio. Entonces, con eso está cubierto, pero si usted, la persona, tiene hipertensión o tiene arritmias, no puede utilizar la hidroxicloroquina. Ahí utiliza la nitazoxamida. Entonces, nosotros lo que tenemos, yo considero que un kit básico debería ser, por ejemplo, hidroxicloroquina o nitazoxamida con acitromicina y el antiinflamatorio, que puede ser el paracetamol o el mutose. Ahí ya usted tiene los 3 medicamentos. Ya, y bueno, y usted simplemente receta por teletrabajo, ¿no? O telemedicina, perdón. Haga esto, tome esto, pero sabiendo un poco la historia también, del paciente. Sí, yo lo cito de la emergencia y veo a los pacientes cuando ya tienen mucha afectación. A mí realmente lo de la telemedicina no va mucho conmigo, porque usted tiene que revisar al paciente y tiene que examinar al paciente para poder determinar un diagnóstico. Pero, bueno, lo que sí, yo considero que por telemedicina usted le puede dar recomendaciones al paciente y revisar los exámenes que de pronto se ha realizado. Pero siempre la parte clínica se va a detallar con un examen físico adecuado. Pero cuando usted está frente a miles de personas que pueden estar enfermas, tiene que ahorrarse un poquito el tiempo y tiene que, también, por un lado, abaratar costos y por otro, llegar al mayor número de la población. Claro, son cosas que definitivamente hay que hacer. ¿Qué opina del hidroclorito? ¿Cómo se llama hidroclorito? Este tema que salió la semana pasada. El de sodio. El famoso de sodio, que es cloro rebajado, en gotitas. Sí, exactamente. Yo considero, bueno, aquí hay dos cosas. Siempre el lugar a lo que es la discusión. Pero el hipoclorito de sodio no está en ninguna guía ni nacional ni internacional de guía médica para el tratamiento de COVID. En segundo lugar, es un producto que lo están utilizando artesanalmente y bueno, yo tengo hasta la guía de cómo utilizarlo, pero yo tengo mis reservas para poder utilizarlo como paciente, porque en primer lugar tendría que demostrarme el producto que reduce la replicación viral o que tiene algún efecto antiinflamatorio y no menciona nada de eso. Simplemente que los pacientes se mejoran utilizándolo. De pronto por la toxicidad del producto en relación a las células que tienen COVID. Podría ser una... Pero si es en relación a esas células, también será en relación a nuestras células del organismo también. Sí, a veces la gente le tiene mucho miedo a efectos secundarios graves de las otras medicinas que usted nombraba para que estén en el kit. Claro, entonces también esa es la opción que han ahora, porque dicen que es casi natural, ¿no? Claro, pero por ejemplo la ivermectina, que en vitro dio 100% de eficacia a matar el virus en 2 días. Y lo que es, sí, pero en vitro, en vivo, yo lo he utilizado ya en unos 25 pacientes, me da una efectividad del 40-50%, pero la efectividad sube cuando es entre los primeros 4 días. Eso puede ser una alternativa, como dicen, buena, bonita y barato, porque es un producto que está hace años en el mercado. ¿Y usted sabe para qué sirve la ivermectina?
Yo sirve sé que se para lo ponen a los piojos. Claro, sí. En otras palabras, o sea, las liendres, si lo llamamos bonito, las liendres, pero si Claro. es el argot popular, los piojos. Entonces, Claro. para eso sirve. Entonces, es un producto que no es caro y se lo puede utilizar de 6 miligramos, una cada 12 horas por 3 días. Y es que, porque hay personas que dicen, no, yo no voy a utilizar la hidroxicloroquina por todo lo que me han dicho. Ya, perfecto, utiliza este de acá entonces. Ya, y la gente sí lo quiere. Sí, la O sea, gente sí, no lo tiene acepta. reparos en utilizarlo. Claro, claro. Ahora, Es que- el hipoclorito, usarlo como Ajá. prevención, doctor, o cuando regresas de la calle que te da miedo que el virus se haya alojado en alguna parte de tu cuerpo. Sí, bueno, ahí podría ser. Pero bajo los parámetros, como usted dice, de gotitas, se utiliza alrededor de 3 a 4 días. Pero se Ya. utiliza varias veces en el día. Entonces, yo podría utilizarlo de pronto con unos pacientes, pero tendría que analizarlos bien los pacientes antes de hacerlo. Porque de todas Ya. maneras uno siempre tiene que estar abierto a los productos, pero siempre con la base científica, el estudio en tanto número de pacientes y el principio de la medicina es no hacer daño primero. Exacto. Si yo sé que no me va a producir daño al paciente, bienvenido sea. Pero en los otros productos yo tengo documentado qué produce y qué no produce. Así es, doctor. Bueno, me ha encantado la entrevista con usted. Un hombre muy, muy documentado, aplicado y dedicado a su profesión. Eso me ha gustado muchísimo. No, yo Y trabajo gracias. mucho en investigación científica y expongo en otros países a nivel de eso. Siempre intercambiando criterios con médicos de Europa y Estados Unidos. Excelente. Gracias, Sí. doctor. Estuvimos Sí. felices. ¿Perdón? Estamos a las órdenes para Gracias, cualquier doctor. entrevista que usted requiera. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Mave, Crear, Beris, Nivea, Municipio de Guayaquil y Cruz Roja Ecuatoriana.